En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es un arreglo ordenado y la importancia de la distribución de frecuencias. Definimos lo que es un arreglo ordenado. Un arreglo ordenado se refiere a una secuencia ordenada de datos que pueden ir ordenados, dice, en forma ascendente, es decir, desde el valor más pequeño hasta el más alto de los datos, o en forma descendente, del mayor al menor de los valores. Si nos da un ejemplo sencillo. Los siguientes datos representan la edad de 2 estudiantes de secundaria del Colegio Técnico Honduras. Tenemos los datos. Se nos hace la pregunta, ¿presentan los datos un arreglo ordenado? En caso de no estarlo, ordénelo en forma ascendente, es decir, de menor a mayor. A simple vista podemos observar que la serie de datos pues no está ordenada, es la primera respuesta que damos. Los datos no presentan un arreglo ordenado, y si los ordenamos en forma ascendente, sería del valor más pequeño de ellos, que es 12, después le seguiría el 13, que se repite 2 veces, y así sucesivamente hasta llegar al mayor de ellos, que es 18, que si observamos se repite 2 veces. Eso es lo que significa hacer un arreglo ordenado en forma ascendente. Forma descendente sería lo mismo, solo que en forma contraria sería 18, 18, 17, 16, 16, 15, 15, hasta llegar al último, que es 12. Hablamos ahora de lo que son datos agrupados. Los datos agrupados son aquellos datos que pertenecen a un tamaño de muestra de mayor a 20 datos. Puede ser mayor o igual, perfectamente, podemos tratarlo como datos agrupados. Dice que por lo que para ser analizados requieren ser agrupados, es decir, necesitan ser ordenados, clasificarlos y expresar los datos en una tabla con el propósito pues de extraer de manera más rápida la información de un conjunto o serie de datos. Esa es la importancia de extraer los datos agrupados en forma de tablas. Distribución de frecuencias para datos no agrupados. No agrupados viene del término de que son series de datos que no están ordenados y los vamos a transformar en una serie de datos agrupados en una tabla. Dice que cuando estamos haciendo un estudio de la información se obtiene de diferentes formas. Una de ellas es a través de encuestas, cuestionarios, base de datos, etc. Y siempre, en forma general, cuando extraemos esta información al querer realizar un estudio sobre una cierta población o muestra, los datos nunca van a llegar, o en su mayoría de veces no llegan en ningún orden. Por eso es necesario realizar estudios de distribución de frecuencias que nos van a permitir organizar estos datos numéricos. Pueden ser también datos cualitativos, pero en este caso vamos a tomar datos numéricos, lo cual nos ayuda a obtener características rápidas de los datos. Una de ellas puede ser el rango, el torno a qué valor de valores se agrupan los datos, qué valor se repite más. Toda esta información podemos verificarla de una manera muy rápida al organizar los datos por medio de tablas. Y tenemos el ejemplo con el que se va a basar este tema de distribución de frecuencias. Dice, a 40 estudiantes se les pidió que estimen el número de horas que habrían dedicado a estudiar la semana pasada, tanto en clase como fuera de ella, obteniéndose los siguientes resultados. Recordemos que estamos tratando de 40 estudiantes y estamos estudiando el número de horas que estudiaron dentro y fuera de la clase. Ahí tenemos el siguiente conjunto de datos. Si observamos a simple vista, los datos que estamos obteniendo de esta muestra no tienen o no poseen ningún orden. Por eso es que muchas veces se complica realizar un estudio. Tenemos entonces los 40 datos, las 40 personas. Por ejemplo, una persona estudió 36 horas, otra persona estudió 30 horas, una persona estudió 48 horas dentro y fuera de las clases. El tamaño de muestra pues es la cantidad de personas, que es n igual a 40. Recordemos que la interpretación que tienen estos números es el número de horas estudiadas. Entonces avanzamos. Distribución de frecuencias. Ya basándonos en la teoría y los ejemplos. Distribución de frecuencias es el primer dato que nos interesa saber, es el rango de ese conjunto de datos, que siempre va a ser la diferencia entre el dato o el valor mayor menos el valor menor. Aquí hubo una pequeña confusión. Es la diferencia que va a haber entre el dato mayor menos el dato menor, como lo consideramos en el ejemplo anterior. En este caso, el mínimo valor es 30 y el máximo valor es 65. Eso nos está diciendo entonces que la mínima cantidad de horas
estudiados fueron 30 y el máximo o la máxima cantidad de horas fueron, nos dice el ejercicio que son 65, que si ustedes observan se puede notar aquí. Entonces el rango va a ser la diferencia entre el dato mayor, que fue 65, menos el dato menor, que fue 30 y fueron 35 horas. Esa es la diferencia que hay entre el alumno que estudió el máximo de horas menos el alumno que estudió el mínimo de horas. 35 de horas de diferencia es lo que hay en esta serie o conjunto de datos. El primer valor, recuerden que es el rango, da valor máximo menos valor mínimo. El otro son los intervalos de clase o las categorías en las que van a estar agrupadas ese conjunto de datos. Dice que son categorías o conjuntos que representan un rango de valores. No hay una regla estricta que indique cuántas clases a usar, pero sí se aconseja que el número sea menos de 5 y máximo 15. Es decir, que la mínima cantidad de intervalos de clases son 5 y la máxima pueden ser 15. Es importante mencionar que los intervalos tienen la forma a menos b. Esto no es una diferencia, sino que simple y sencillamente es una simbología. A A le vamos a llamar el límite inferior y a B le vamos a llamar el límite superior de ese conjunto de datos. Para calcular utilizamos la fórmula de Sturges. La fórmula de Sturges nos va a dar cuántos intervalos de clase va a estar compuesta nuestra distribución de frecuencias. Y la fórmula de Sturges nos está diciendo que la fórmula es 1 más 3.322 logaritmo de n. Esa es la fórmula para saber cuántos intervalos de clase vamos a tener. Y si lo basamos con el ejemplo anterior, el número de intervalos de clases es 1 más 3.322 logaritmo de n. Recordemos que n en nuestro conjunto de datos es 40, que eran los 40 datos que teníamos. ¿Sí? Entonces es 1 más 3.322 logaritmo de 40. Si lo hacemos con la calculadora, recordemos que es log, es el de base 10. Sería 1 más 3.322 y aquí está la tecla del log de n, que es 40. Le damos igual. Si ustedes observan, el valor nos da 6.32, que es el que mostramos en esta parte. Es importante mencionar que el número de clases siempre es un número entero, por lo cual debe ser redondeado. Si redondeamos este valor, vamos a observar que nos da como redondeo el valor de 6. A diferencia que si fuera 6.5 nos redondeamos a 7, pero como en este caso está más cerca de 6, lo redondeamos a 6. Es importante entonces que este valor sea redondeado. El otro valor que nos interesa saber es la anchura o la amplitud que va a tener nuestro intervalo de clase. Observen que la fórmula nos dice que el valor del intervalo de clase, o la fórmula es el rango, que es el dato mayor menos el dato menor, entre el número de clases, que es el que nos da la fórmula de Sturges. Así dice para nuestro ejemplo. Entonces, si utilizamos este intervalo de clase, tenemos que el ancho, que se representa por la letra C, es igual. Recuerden que el rango en nuestro caso nos dio 35 y el número de clases que nos dio 6. Número de clase 6 y el rango 35. Al hacer esa división, perfectamente obtenemos que 35 entre 6 nos da 5.83. Y como el ancho también es un número entero, es necesario redondearlo. Por eso es que al redondear 5.83 llegamos a que el ancho en realidad es 6. Se nos da un ejemplo también aquí en caso de que no se pudiese redondear. Por ejemplo, dice también, se prefiere que el redondeo sea hacia arriba. Por ejemplo, si nos hubiese resultado 7.00, cualquiera dice, no, si lo redondeo eso es 7. En la anchura es necesario que redondeemos hacia arriba. Por esto es que si nos hubiese dado este caso, nuestra anchura sería 8. ¿Sí? Recordemos que cuando estamos trabajando con la anchura siempre redondeamos hacia arriba. 5.83 redondea a 6. Y si nos hubiesen dado, por ejemplo, 7.001, lo hubiésemos redondeado hacia arriba a 8. A excepción que este valor fuese exacto. Entonces recordemos siempre que la anchura la redondeamos hacia arriba, mientras que el número de clases lo redondeamos normal, no redondeamos hacia arriba. Aplicamos el redondeo común y normal que hemos usado siempre. Ahora, empezamos a construir entonces
nuestros intervalos de clase. Es importante mencionar que nuestra distribución de frecuencia va a estar conformada por 6 intervalos de clase cuya anchura es 6. Entonces siempre se va a empezar a construir con el valor mínimo, que en nuestro caso, si recordamos, es 30. Es el valor más pequeño que tenemos en nuestra serie de datos. Por esa razón empezamos con el valor mínimo, que es 30. Como la anchura es 6, el mismísimo valor 30 cuenta como el primer dato. Si contamos de 30 a 35 nos daremos que la amplitud es 6. Sería 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Aquí se está cumpliendo entonces que la anchura es 6. ¿Cómo? Los intervalos de clase nunca se deben interceptar, entonces nuestro segundo intervalo comenzaría en 36. El primero finaliza en 35, el segundo inicia en 36 y lo mismo debe ser en la anchura 6, sería 36, 37, 38, 39, 40, 41, llegamos hasta 41. Y lo mismo para el tercer intervalo, si este termina en 41, el tercero inicia en 42. Si hacemos la anchura 6 nos daremos cuenta que llega a 47. Recordemos que el 42 sería 42, 43, 44, 45, 46 y 47. Ahí estamos respetando entonces que la anchura es 6 y así sucesivamente para cada uno de ellos. Observemos entonces que tenemos 6 intervalos de clase, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que era lo que se esperaba de la fórmula, 6 intervalos de clase cuya anchura es 6, que fue lo que explicamos anteriormente. Entonces esa es la forma correcta de cómo encontrarlos. La otra que forma parte de nuestra distribución de frecuencias va a ser a lo que le llamamos la frecuencia absoluta. Y como es importante mencionar que las clases no deben traslaparse y deben incluir, dice, los valores mínimos y máximos del conjunto de datos, es decir, que no se debe escapar ninguno. Entonces la frecuencia absoluta la simplificamos por la letra F, que es la que se ve simplificada en esta manera. Para referirse a las frecuencias absolutas se obtienen contando cuántos datos caen en cada categoría. Entonces, tenemos nuestros intervalos de clase, que fue lo que encontramos anteriormente, y siempre la columna de total. Nuestra primera frecuencia absoluta dice que es 8. ¿Qué significa eso? Que hay 8 estudiantes que estudian de 30 a 35 horas. Verifiquemos cómo se sacó entonces ese valor. Recordemos, el intervalo es de 30 a 35 y vamos a contar cuántos estudiantes hay. De 30 a 35 tenemos 1, 2, 3 porque incluyen 35, 4, 5, 6, 7, 8. Observen que tenemos 8 datos o 8 estudiantes que estudiaron de 30 a 35 años. Y así sucesivamente para cada uno de los valores. Siempre se debe cumplir que la suma de todas las frecuencias les debe dar el total de estudiantes, que en este caso eran 40. Verifiquemos, por ejemplo, que de 36 a 41 horas hay 6 estudiantes. De 36 a 41. De 36 a 41, si buscamos en los datos, 36 a 41 sería 1, 2, 36 a 41, 3, 4, 5, vamos a ver si no se me escapó 1, 5, al parecer me salieron 5 datos, que de 36 a 41 dice que son 6. Rectifiquemos otra vez. De 36 a 41, 1, 2, aquí 3, vamos a ver, aquí hay 4, aquí hay 5 y aquí 6, correctamente. Entonces hemos verificado que hay 6 estudiantes que estudian de 36 a 41 y así sucesivamente para cada uno de los demás. Verifiquemos un último intervalo. Dice que
De 60 a 65 horas solo existen 3 estudiantes. De 60 a 65, verifiquemos que en realidad eso está sucediendo. De 60 a 65 tenemos 1, 2 y 3. Observemos. De 60 a 65 solo hay 3 estudiantes. Y así para los demás. Y se debe cumplir, como les decía anteriormente, que la suma de todos ellos nos debe dar 40. Otro dato importante mencionar son los límites reales. LRI es límite real inferior y LRS es límite real superior. Cuando los datos que estemos trabajando son enteros, nos dice que para calcular límite real inferior es al límite inferior. Recordemos que el límite inferior son todos estos numeritos que están a la izquierda. Al valor o al límite inferior le resto 0.5 y para calcular el límite real superior le sumo 0.5 a todos los que están en este caso hacia la derecha. Al límite inferior le resto 0.5 y al superior le sumo 0.5 para convertirlo en límite real superior. Si los datos fuesen decimales sería esta fórmula, y si fuesen con 2 decimales fuese de esta fórmula. Por el ejemplo que estamos tratando, como estamos trabajando con número de horas, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Se nos habla también de lo que es la marca de clase, que es el punto medio entre el límite inferior más el límite superior entre 2. Usamos la fórmula. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta de cada clase entre el total de datos. Y la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Tenemos la frecuencia acumulada, ya vamos a ver cómo se encuentra, y la frecuencia desacumulada. Todos estos características de los datos van a formar parte de nuestra distribución de frecuencias, que es lo que se ve en esta parte. Entonces tenemos nuestras clases, tenemos nuestra frecuencia absoluta o la cantidad de estudiantes que estudian de 30 a 35, de 36 a 41, etcétera, etcétera. Para sacar los límites reales inferiores, recordemos que el límite real inferior dice que al límite inferior yo le resto 0.5, entonces si yo a 30 le resto 0.5, 30 menos 0.5, observemos que eso nos da 29.5, que es este valor, mientras que al límite superior yo le voy a sumar 0.5, entonces el otro sería 35 más 0.5, sería igual a 35.5. Voy con el otro, al límite inferior le voy a restar 0.5, es decir, a 36 le resto 0.5, me da 35.5. Y al límite superior, que es 41, le voy a sumar 0.5. 41 más 0.5. Le damos igual, nos da 41.5 y así sucesivamente para los demás datos. Al inferior le resto y al superior le sumo. Observemos, tenemos una característica que en los límites reales sí se interceptan los intervalos de clase, mientras que en los intervalos de clase normales aquí no. Recordemos que este terminaba en 35, debería iniciar en 36, termina en 41, debe iniciar en 42, mientras que aquí sí se están repitiendo. Esa es una característica. Ahora, la marca de clase me dice que es el límite inferior más el límite superior entre 2. Si ustedes observan, ahí se puede ver claro. El límite inferior más el límite superior entre 2. Si se quiere hacer directo con la calculadora, es importante agregar un paréntesis. Sería 30 más 35. Eso lo divido entre 2. Mi primer marca de clase es 32.5. Si lo quieren hacer de forma directa sería de esta manera, si no pues lo pueden hacer paso a paso. 30 más 35 le dan igual y a eso lo dividen entre 2. 32.5 también es equivalente. Nunca cometan el error de escribirlo de forma seguida, decir, esto es 30 más 35 entre 2, porque sería un error en la calculadora. Observen que es 47.5 y nada que ver. Entonces siempre recuerden utilizar el paréntesis. 30 más 35 entre 2, si lo quieren hacer de un solo. 32.5. Y así sucesivamente para cada una de ellas. 36 más 41 entre 2, 38. 60 más 65 entre 2, 62.5, y así sucesivamente. Frecuencia relativa decía que era la frecuencia absoluta de este intervalo entre n. Observemos que aquí se puede ver claro. La frecuencia es 8
entre el total de datos, que es 40, le da 0.2. 8 entre 40 le debe dar 0.2. 8 entre 40, observen, 0.2. El otro es 6 entre 40. Eso les da 0.15. El otro sería 5 entre 40. Cada frecuencia entre el total, 5 entre 40, 0.125 y así sucesivamente para las demás clases. Se debe cumplir que la suma de todas las frecuencias relativas debe darles 1. La suma de todos estos valores debe darles 1, porque recordemos que estos son valores que están entre 0 y 1. Ahora, entonces la frecuencia porcentual solo es el valor que nos resultó multiplicado por 100. Es decir, el primer valor nos dio 0.2. Si yo lo multiplico por 100, esto representa el 20%. El otro sería 0.15 entre 100, por 100. Eso nos da el 15% y así para cada valor. Igual, se debe cumplir que la suma de todas las frecuencias porcentuales debe darnos el 100%. La frecuencia acumulada. Observen cómo se saca. Se saca de la siguiente manera. La primera frecuencia acumulada siempre va a corresponder al valor de la primera frecuencia absoluta. Por eso repetí el 8. La siguiente frecuencia absoluta sería sumar el 8 más 6, que es de la segunda. Eso es lo que me da 14. A ese 14 yo le sumo la siguiente. 14 más 5 me da 19. La frecuencia 19 le sumo la siguiente, que es 7, es lo que me da 26. A 26 le sumo la siguiente, que es 11, me da 37. Y por último, a 37 le sumo 3, y eso me da 40. Observemos entonces que la última frecuencia acumulada siempre va a ser igual al total de datos. Esa es una característica de cómo se saca la frecuencia acumulada. Recordemos, la primera frecuencia acumulada es el mismo valor. A esa frecuencia acumulada yo le sumo la siguiente, 8 más 6 es lo que me da 14. ¿Sí? Después, a 14 yo le sumo 5, que es la siguiente, me da 19. A 19 le sumo 7, me da 26, y así sucesivamente. Ahora, la frecuencia desacumulada es al contrario, empezamos desde abajo. Observen que la última frecuencia es 3 y solo la voy a copiar. Sería lo mismo, solo que en forma contraria, de abajo hacia arriba. A 3 yo le sumo 11, es lo que me da 14. A 14 yo le sumo 7, es lo que me da 21. A 21 le sumo 5, me da 26, y así sucesivamente hasta llegar a la última. A 32 le sumo 8, me da 40. Observen que una característica entonces de la frecuencia desacumulada es que la primera frecuencia desacumulada va a ser igual al total de datos. Y el objetivo no solo es hacer completamente la tabla, sino que poder extraer información rápida de ellas. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes duermen de 30 a 41 horas? ¿Cuántos estudiantes duermen de 30 a 41 horas? Bueno, observemos que el 30 es el mínimo y el máximo es 41. Si lo sumamos, 8 más 6, nos daremos cuenta que eso es 14. Es decir, que hay 14 estudiantes que estudiaron de 30 a 41. Y como estamos hablando de un valor acumulado, es lo mismo que lo veamos en la frecuencia acumulada. Hay 14 estudiantes que estudiaron de 30 a 41. Hay 19 estudiantes que estudiaron de 30 a 47 horas. Por ejemplo, hay 37 estudiantes que estudiaron de 30 a 59 horas y así sucesivamente. También se le puede preguntar cuál es la frecuencia relativa del segundo intervalo de clase. La segunda frecuencia relativa es 0.15. Recordemos que este es el segundo intervalo de clase. Se nos puede preguntar también cuál es el porcentaje de estudiantes que durmieron entre 54 y 59 horas. El porcentaje de estudiantes que durmieron entre 54 y 59 horas es el 27.5% de ellos. Se les puede preguntar también cuál es la marca de clase del tercer intervalo de clase. ¿Cuál es la marca de clase del tercer intervalo de clase? Nuestro tercer intervalo es de 42 a 47. ¿Cuál es la marca de clase? 44.5. Se les puede preguntar también
¿Cuál es la frecuencia desacumulada de la segunda intervalo de clase? ¿Cuál es la frecuencia desacumulada del segundo intervalo? Recordemos que nuestro segundo intervalo es de 36 a 41 y la frecuencia desacumulada en ese caso es 32, y así sucesivamente se pueden hacer varias preguntas. Les pueden preguntar también, o se puede extraer, ¿cuántos estudiantes estudiaron de 42 a 59 horas? ¿Cuántos estudiantes estudiaron de 42 a 59 horas? Entonces ustedes sumarían estas tres categorías, que sería 5 más 7, que si vemos eso es 12. A 12 yo le sumo 11, eso me da 23. Es decir, que hay 23 estudiantes que estudiaron de 42 a 59 horas y así sucesivamente. Se puede preguntar también, ¿cuál es el límite superior del primer intervalo de clase? El límite superior del primer intervalo de clase es 35.5. ¿Cuál es el límite real inferior de la cuarta intervalo de clase? El límite real inferior es 47.5. Observemos entonces que se puede extraer mucha información de la distribución de frecuencias. Y recuerden siempre ver los siguientes videos donde se les muestra más ejemplos, material que se preparó para que pueda comprenderse de una manera mejor este tema. Solo le dan presionando clic al video y se darán cuenta que los llevará pues a la explicación de uno de estos videos. Entonces siempre recuerden eso, de darle clic, de ver los materiales, para que no pueda haber ningún problema. Aquí le quise dar clic para que ustedes vean pues el video que se preparó, para que ustedes puedan gustar de esta explicación. Quizás tengo un poquito lento el internet, pero si ustedes observan, voy a adelantarlo un poco. Observen que son ejemplos, quizás no se vea de forma completa. Voy a minimizarlo. Y se puede ver entonces en forma completa otro ejemplo de cómo se puede estar construyendo una distribución de frecuencias. A diferencia que en este primer ejemplo, observen que el intervalo de clase ya está hecho, no es necesario sacar cuál es el rango, cuál es la anchura y cuántos intervalos de clase tiene, sino que se nos dan de forma directa y se empiezan a sacar los datos poco a poco. Y así pueden gustar también del otro ejemplo. Entonces, esto es todo lo que corresponde a este tema. Y recuerden trabajar o ir trabajando en la tarea en lo que corresponde a esta parte.